porción larga del bíceps. Por lo tanto, cualquier patología inflamatoria, su nombre más adecuado será una tenosidomitis. Una tenosidomitis. Del resto va a ser una tenosidomitis, ¿no? Acá va a ser denominado una tenosidomitis. Y va a ser nuestro primer tendón que nosotros vamos a ir a buscar y evaluar por varias cuestiones. Uno, porque es el más rápido de encontrar, porque van a ver que es muy fácil de reconocer esta corredera, y como vamos a reconocer la corredera al medio está el tendón, es demasiado fácil de reconocer. Y además porque a partir de este punto se nos va a hacer más fácil reconocer el resto de tendones que lo vamos a ir viendo. Otro librito. Para poder arrancar la ecografía, nosotros le vamos a pedir al paciente, o la posición del paciente que tiene que tener es un paciente sentado encima de la camilla, mirando a ustedes, ¿sí? Tiene que estar mirando a ustedes sobre la camilla, y tiene que tener esta posición de pedir plata, se le llama, con donde el paciente tiene que tener el dorso bien recto. Ponemos el hombro con el codo bien apegado al torso, ¿sí? El codo bien apegado al tórax, sin mover este codito, y con una flexión en 90 grados, con la palma de la mano mirando para arriba, ¿no? Como si estuviera efectivamente pidiendo plata. Esta es la primera posición que tenemos que pedir al paciente para poder evaluar el hombro. Bueno, aquí va mi primera recomendación cuando queremos hacer ecografía de hombro, no solamente de hombro, sino en todas las otras articulaciones. Siempre que vamos a evaluar una articulación, por favor descubran las dos articulaciones. ¿Qué significa? Si vamos a evaluar el hombro derecho, también tiene que estar descubierto el hombro izquierdo. Si vamos a evaluar el tobillo derecho, también tiene que estar descubierto el tobillo izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontremos algún tipo de engrosamiento, la única forma de corroborar si efectivamente está engrosado o no es haciendo un estudio comparativo con la otra articulación, que, bueno, en la mayoría de las veces va a estar normal, ¿no? Porque el paciente, cuando tiene un problema osteomuscular, generalmente va a venir con un problema unilateral, ¿no? Dolor de hombro del derecho, entonces el izquierdo va a estar bien. Vamos a hacer las comparaciones con el hombro bien, ¿no? ¿Esto por qué? Porque para decir que está un tendón engrosado hay que medir. ¿Y con qué lo comparamos? Pues lo vamos a comparar con el contralateral. No hay medidas estándares, y esto ya les anticipo desde ahora. No hay una medida estándar del tendón, qué sé yo, digamos del bíceps braquial, ¿no? No hay una medida estándar, porque estas medidas van a variar con todos nosotros dependiendo de la actividad física que tiene cada uno. No va a ser lo mismo un tendón que me van a medir a mí, el tendón del bíceps braquial, con el tendón de algún albañil, no sé, se me ocurre, con el tendón de alguien que está haciendo ejercicio, de un futbolista. No va a ser el mismo espesor, ¿no? Ellos van a tener un tendón un poco más engrosado, más desarrollado. En cambio el mío pues va a estar más atrofiado, más delgado. Entonces la forma de medir es el estudio comparativo de una articulación con el respectivo del otro lado, ¿no? Bien, entonces haciendo esta pequeña aclaración, nosotros arrancamos con esta posición, con el hombro descubierto, ambos hombros descubiertos. O sea, la idea es no estar presente para agarrar esta. En esta posición nosotros lo que vamos a hacer es tanto cortes longitudinales como transversales a nivel del hombro. ¿Con qué intención? Con ir a buscar, no, fíjense, ¿no? Longitudinales y cortes transversales. Con la intención de ir a buscar la corredera bicipital. Tenemos el tubérculo mayor, el tubérculo menor, y al medio la corredera bicipital, ¿no? Hay un canalículo por el cual está corriendo el tendón largo del bíceps. Ahí lo tienen. Nosotros vamos a evaluar todos los tendones, tenemos que evaluar en dos proyecciones. En cortes transversales, ¿sí? Haciendo un barrido de arriba para abajo en cortes transversales, siguiendo toda la dirección de este tendoncito, desde que veamos hasta que desaparezca, buscando líquido, ¿no? Buscando líquido alrededor del tendón. Ese va a ser nuestro principal objetivo, buscar líquido o algún tipo de patología en estos cortes. Y una vez que hicimos nuestros barridos transversales, vamos a empezar a hacer barridos longitudinales. Y cuando hagamos barridos longitudinales,
Así vamos a poder, tenemos que elongar el tendoncito, y cuando tengamos elongado el tendoncito, lo que aquí tenemos que ir a buscar es la integridad del tendón, la dirección, la arquitectura miofibrilar, que tiene que estar homogénea y tiene que estar continua. No tiene que haber ningún tipo de disrupción, por dar bien el tendoncito. No solamente con este, sino con todos los tendones que evaluemos en este curso, ¿no? Con todos los tendones tenemos que hacer eso. Marcela me dice que se cortó. ¿Puede ser que se cortó el audio? ¿O todos los demás me escucharon bien? No se cortó, doctor. ¿Se cortó? ¿O escucharon bien toda la clase? Porque también puede ser que de algunos falles internet. Se cortó, doctor, esa partecita. Bueno, les vuelvo a repetir entonces. Les hago un pequeño resumen entonces. Fíjense que estamos en el primer paso, ¿no? Primer paso de ecografía de hombro, cortes transversales longitudinales en el hombro, buscando la corredera bicipital. ¿Dónde lo encontramos? Es bastante sencillo, es muy fácil de encontrar esto. La tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, al medio tenemos un canalículo fácil de reconocer, y en el centro tenemos el ligamento largo, la porción larga del bíceps, y este tendón lo evaluamos en cortes transversales para poder buscar si es que hay líquido en la vaina sinovial, y en cortes longitudinales para buscar la integridad de la estructura miofibrilar de este tendón. Esta partecita que les estoy diciendo va con todos los tendones, ¿listo? En todos los tendones tenemos que buscar eso. Líquido alrededor y la integridad de la estructura miofibrilar. Que todo esté armónico, que todo vaya homogéneo. Si hay alguna disrupción, algún área heterogénea de este tendoncito, pues bueno, ahí está la lesión, ¿no? Ahí está la lesión. Si vemos líquido alrededor del tendón, ahí está la lesión. Nos está diciendo directamente que acá hay un proceso inflamatorio o un desgarro o etc. ¿Okay? Eso va para todos los tendones, ¿ya? Así que cuando yo les diga tendón, vamos a buscar las características ecográficas normales, pues ya saben cuáles son las características ecográficas normales. Que no haya líquido, que todo esté, la estructura miofibrilar esté homogénea, que esté armónica, los patrones filamentosos que estén armónicos. Que algo para apoyar aquí, así. Bien, eso va a ser nuestro primer paso. Ahí tenemos un ejemplo, corredera bicipital, tubérculo mayor, tubérculo menor. Al medio tenemos al tendón largo del bíceps, corte transversal, no tiene líquido, un tendoncito normal, corte longitudinal, de igual forma está homogéneo, no hay líquido, no hay ninguna disrupción, todo perfecto. Bien. Perdón por esta imagen, acá tenemos otra. Acá, fíjense, corredera bicipital, tubérculo mayor, tubérculo menor, corredera al medio, el tendoncito largo del bíceps, acá no es normal, tiene líquido alrededor del tendón, está engrosado la vaina peritendinosa. Fíjense acá, hacemos un corte longitudinal totalmente engrosado, heterogéneo, el patrón miofibrilar, fíjense acá arribita el deltoides. Este es un patrón miofibrilar armónico normal, en cambio acá no hay un patroncito normal. Tampoco hay disrupción, pero sí hay áreas heterogéneas, ¿no? Por lo tanto, y aquí hay un área líquida. Bueno, si hay un área líquida, hay que sospechar de que hay un desgarro parcial, ¿no? Con una respectiva inflamación de la porción larga del piso. Fíjense, acá tenemos líquido dentro de la sustancia del tendón, ¿no? Entonces, un tendoncito patológico. Y fíjense que esta imagen de patología vamos a encontrar en todos los tendones. Va a ser las mismas características patológicas que vamos a encontrar en todos. ¿La corredera bicipital forma parte de algún compartimiento? No. A ver, creo que he sido bastante clara para decirles que la corredera bicipital es una estructura al medio de lo que son los dos tubérculos, ¿no? Bastante sencillo de reconocer. De hecho, ustedes cuando lo hagan, es lo primero que tienen que buscar y es fácil de reconocer. Esto está bien en la cara anterior del. Ok.
Acá, por ejemplo, no les estoy hablando de compartimientos, es decir, por ejemplo, cuando hablemos de codo, vamos a hablar que el codo vamos a evaluarlo en 4 compartimientos, ¿no? Compartimiento anterior, posterior, lateral y medio. En cambio, en el hombro solamente vamos a ver tendones en la parte anterior y tendones en la parte posterior y fin. ¿Listo? Por eso no les estaba diciendo que aquí hay compartimientos. Sí va a haber compartimientos en el tobillo, por ejemplo, pero para hacerlo más académico, para que ustedes tengan algo más claro, y con los compartimientos se pueden encontrar más fácilmente los tendones, ¿ya? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Bien, vamos a hablar de una de las patologías más comunes del tendón largo del bíceps, que es la subluxación del tendón. ¿Y a qué corresponde la subluxación? Cuando el paciente hace este movimiento hacia afuera, ¿sí? Cuando hace este movimiento hacia afuera, una rotación externa, el tendoncito que tendría que estar todo el rato dentro de la corredera bicipital, lo que va a hacer es que este tendón va a salir de su lugar, porque el retináculo que lo mantiene en su lugar, hay alguna lesión o está roto el retináculo, como está roto o está lesionado, entonces el tendón va a salir de su lugar cuando haga este movimiento. Y el paciente les va a decir, cuando yo estoy haciendo un movimiento, siento un clic como si algo se saliera de su lugar, se vuelve a colocar. Entonces, si les dice eso, bien, tenemos que sospechar de que hay una subluxación del tendón largo del bíceps. Y nosotros cuando le hagamos la ecografía dinámica, pues vamos a reconocer justamente esta salida, ¿no? Le vamos a poner acá el transductor, le vamos a pedir que haga ese movimiento con la mano pidiendo plata, que sin desapegar el codo del torso, ¿sí? No sé si para que me entiendan mejor, estoy tratando de mostrarles en la cámara, pero mejor si les muestro acá. Con esta misma posición vamos a pedir que la palma de la mano salga para afuera, sin desapegar el codo del hombro. Le vamos a pedir que salga para afuera y haciendo esa posición, pues vamos a ver que el tendoncito va a salir también de su lugar. Bien, fíjense que esto es una ventaja de este estudio, porque es un estudio dinámico, es una ventaja en relación a la resonancia, ¿no? En la resonancia no se puede diagnosticar la subluxación del tendón largo del bíceps. ¿Por qué? Porque en la resonancia el paciente va a estar quieto, no va a tener ningún movimiento y los cortes van a ser estáticos, ¿no? Van a ser cortes estáticos. Por eso mismo, no quiero decir que la ecografía sea mejor, obviamente la resonancia es un estudio mucho mejor para evaluar el hombro, pero nos sirve para complementar, ¿sí? Nos sirve para complementar. Por eso son estudios complementarios, ¿no? Porque uno complementa algunas cosas que el otro no puede realizar. Bien. Vamos adelante. Bueno, esto también podemos evaluarlo cuando hagamos codo, pero ya me anticipo, una de las lesiones más comunes, ya que estamos hablando del bíceps braquial, es la ruptura del bíceps braquial. Bien, se rompe, más que todo se rompe en la transición miotendinosa, o sea, en el momento donde el músculo pasa a ser un tendón, ahí es un punto de inflexión, no solamente en este músculo, en muchos músculos que soportan mucha carga, que hacen mucha actividad. Ese es un punto de inflexión donde cuando hace el paciente mucho esfuerzo, se puede desgarrar en este sector, ¿no? En ese sector se desgarra y lo que pasa es que puede tener un desgarro parcial o un desgarro total, y nosotros vamos a encontrar así al paciente con un aumento de volumen de este músculo. De hecho, ese se le llama el signo de Popeye, sí, el signo de Popeye, fíjense, el músculo, ¿por qué? Porque está retraído, se sube. Generalmente el sitio de ruptura más común va a ser en el tendoncito inferior, por eso les decía, cuando hagamos el codo, vamos a volver a tocar este punto, ¿no? Cuando hagamos codo vamos a volver a tocar este punto. Ahí es donde se rompe. Puede ser en el mismo tendón, pero el lugar más común es en la transición miotendinosa. Ahí es donde más se llega a desgarrar. Y el músculo se va para arriba y te va a presentar como el signo de Popeye, ¿no? Un aumento de volumen del músculo. Mucho dolor. El paciente no va a poder hacer la respectiva flexión. ¿Bien? Bueno. Y por ecografía nosotros vamos a ir a buscar efectivamente que en el sitio donde tendría que estar el tendón, pues no hay nada, hay un área líquida, si no hay la continuidad, el músculo va a estar retraído. El músculo va a estar retraído. Bien, ahora sí nos vamos a entrar a lo que es los tendones del manguito rotador. A ver, un minutito.
Entonces, ahora hablamos de lo que es el manguito rotador, propiamente dicho. El manguito rotador, pues si bien en algunos libros dicen que hay dos planos, ¿no? Un plano superficial que corresponde al deltoides, pero para que no nos confundamos, el manguito rotador es simplemente el plano profundo, que van a ser 4 tendoncitos importantes. Acá están los 4 tendones menos el redondo mayor. El redondo mayor no forma parte del manguito rotador, ¿sí? ¿Cuáles sí forman parte del manguito rotador? Pues va a ser el tendón subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Esos 4 tendoncitos forman parte de lo que es el manguito rotador. Bien. Sin embargo, la función de que el hombro se mueva, de que tenga todos estos movimientos, va a estar comprendido tanto por el deltoides, estos 4 tendones, más el redondo mayor. Bien. Bueno, y estos tendones y estos planos musculares van a ser los que nosotros vamos a ir a enfocarnos en este estudio, porque parte de la patología de estos tendones cuando tiene síndrome de manguito rotador. Bien, arranquemos, vamos reconociendo músculo por músculo. Tenemos el subescapular, ya les voy a decir de dónde a dónde va, el supraespinoso, el infraespinoso, no sé por qué acá no, acá está el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor y el músculo deltoides. Vamos a arrancar el estudio buscando primeramente el deltoides. Bien, vamos a buscar el deltoides. Recuerden que el deltoides es un músculo triangular con tres porciones, 3 fascículos. Así se van a insertar tanto en lo que es la espina, ¿sí? La espina del omóplato. Recuerden que el omóplato en la cara posterior tiene una espina, y esta espina va a dividir el omóplato en 2 fosas, ¿no? Una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, que más adelante vamos a ver. De ahí es de donde salen los músculos respectivos del manguito rotador, ¿no? Bien. Entonces, este músculo deltoides triangular con 3 porciones se va a insertar en su segmento superior en lo que es la espina del omóplato y en la clavícula, ¿bien? En la porción posterior, en la espina, en la cara anterior, en la clavícula. Y de ahí van a bajar y se va a insertar en una V, lo que llamamos la V deltoidea, que está en el tercio proximal de la diáfisis del húmero en su cara lateral, ¿no? Ahí es donde se va a insertar estos músculos. Bien, ¿qué función tiene este músculo? Pues este músculo tiene la función de abducir y elevar el brazo, ¿no? Elevar el brazo, eso es lo que hace este músculo deltoides. Bien, ecografía, nosotros hacemos este corte, fíjense, acá tenemos el hueso, el primer plano muscular y profundo va a ser los tendones que corresponden al manguito rotador, que después lo vamos a ver, y el superficial, que es enteramente músculo, no tiene porción tendinosa. Este músculo va a ser el que nosotros vamos a buscar en la ecografía. ¿Cómo hacemos? Cortes transversales, longitudinales, va yendo de adelante para abajo, ¿no? De arriba para abajo, cara anterior, cara lateral y cara posterior, ¿no? Fíjense, en mi hombro vamos a hacer este tipo de brazos. Así, simplemente hasta ver su inserción. Es el plano más superficial del componente muscular que tiene el hombro. Bien. ¿Y qué vamos a buscar? Lo que hemos repetido hasta ahora: integridad de la estructura miofibrilar, que no haya ningún tipo de disrupción, que no haya líquido, que no haya intestinos de desgarro, enrojamiento para pensar que hay una inflamación, que no esté heterogéneo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En la parte posterior, fíjense, lo mismo, hueso, componentes del manguito rotador y el tendón, que es el músculo deltoides, ¿no? Cortes longitudinales y cortes transversales buscando patología. Una vez que ya hemos hecho, fíjense que este es el segundo paso, ¿no? Primer paso era buscar la corredera bicipital y el tendón largo del bíceps. Segundo paso, buscar el deltoides. Tercer paso, buscar y evaluar los componentes del manguito rotador. 4 tendones: subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Vamos a buscar el primerito, que es el subescapular.
El subescapular es un músculo igual, un músculo triangular, que se va a insertar en la cara anterior de la escápula o del omóplato, ¿no? La cara anterior del omóplato va a estar bien apegado a lo que es la pasilla costal, ¿no? Entre la pasilla costal y el omóplato, al medio va a estar este músculo, el subescapular, ¿ya? El subescapular. Este subescapular también tiene 3 porciones que van a insertarse en un solo tendón a nivel del trocánter menor. En el trocánter menor, ahí es donde se va a insertar. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene este músculo? Pues abducción del húmero y rotación interna del húmero, o sea que va a ser para adentro. Esa es su función. ¿Y cómo vamos a evaluar este tendoncito? Pues bueno, nosotros ya habíamos tenido la primera posición que era la de pedir plata, ¿no? Sin desapegar el codo del torso, vamos a pedir que la palma de la mano lo haga para afuera, ¿no? Lo estatal, ¿se acuerdan? Teníamos la corredera bicipital, trocánter mayor, trocánter menor y el tendón largo del bíceps, ¿no? Trocánter mayor, ¿no? Tendón largo del bíceps. Al hacer esta maniobra, al pedir al paciente que haga con la mano para afuera, la corredera bicipital, que estaba en la línea media, se va a ir para afuera. Como se va a ir para afuera, acá está el trocánter menor. En el trocánter menor se inserta el subescapular. Como la corredera se va a ir para afuera, entonces se va a exponer mejor lo que es el subescapular, ¿no? Entonces, punto de referencia muy importante, el primer punto de referencia, volvemos a buscar la corredera bicipital. Le pedimos que haga esta maniobra, la corredera se va a ir para afuera. Como se va a ir para afuera, el subescapular va a salir y se va a exponer mejor. Y cuando se expone mejor, ahí es donde nosotros le vamos a evaluar. Sacamos buenas fotitos, vemos cortes longitudinales, los cortes transversos, vemos que la integridad esté homogénea, que no haya líquido dentro de este tendón, que no haya disrupción, que no haya líquido alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo voy a repetir como loro cuando hablemos de todos los tendones. En todos los tendones tenemos que ir a buscar justamente eso, ¿listo? La misma patología. Ahí tenemos nuevamente. ¿Se acuerdan de buscar la corredera bicipital? Esta es la posición neutra, ¿no? El paciente pidiendo plata con la palma de la mano para adelante. Le pedimos que saque la palma de la mano para afuera. La corredera que estaba en la línea media va a ir hacia afuera también. Por lo tanto, el subescapular se va a exponer. O sea, acá está el subescapular. Cuando le pedimos que haga el movimiento, el subescapular se va a salir de su lugar. O sea, se va a exponer porque va a rotar hacia afuera. Y ahí es el momento donde nosotros tenemos que evaluar. Aquí hay algo interesante, ¿no? Que está pasando. No sé si ustedes se fijan. Este tendoncito tiene una porción que está hipoecoica y una porción que está ecogénica. ¿Alguien sabe a qué se debe esta patología? No es patología, perdón. ¿Alguien sabe a qué se debe esta presentación? Ustedes, la mayoría de acá, según tengo entendido, hacen ecografía, ¿no? La mayoría de acá hace ecografía. ¿Ustedes saben por qué se debe esto? Que se ve esta parte más oscura y el otro es más blanco. Pero ¿quién decía? ¿Quién hablaba? Marcela. Hola, Marcela. ¿Podrías decir por qué se ve estas características? Es por la dirección de las fibras tendinosas, ¿no? Se llama anisotropía. No sé si es Muy bien, Marcela, muy bien lo dijiste. Es por la dirección de las fibras del tendón, a eso se le llama anisotropía. Recuerden que ahorita, por ejemplo, el transductor está teniendo esta dirección, todo el haz de ultrasonido tiene esta dirección. El tendoncito, el patrón, bueno, lo que es las miofibrillas, viene en esta dirección como en una dirección horizontal, pero en el sitio de inserción es como que cambia abruptamente de dirección, ¿no? Hace esto. Viene así y se inserta. Como tiene un cambio de dirección, entonces la ecogenicidad también va a variar. ¿Y cómo hay que corregir esto? Porque cuando uno es inexperto y ve esto puede decir, mira, hay líquido en la inserción del tendón.
mentira, no hay líquido. Para poder reconocer justamente eso, lo que hay que hacer es cambiar de angulación del transductor, ¿no? Si estaba así, pues lo moveremos a un ladito, lo moveremos al otro, o movemos un poquito de costado al otro. La cosa es que cambiando de angulación, esto se va a corregir y se va a volver otra vez ecogénico como el resto del tendón, ¿no? Para orientarnos a la misma dirección de las fibras. Eso se le llama un artificio, es un artificio muy común cuando ustedes hagan músculo y cuando hagan tendones. No confundir con patología. Ahora, cuando después de mover, ustedes mueven, angulan, cambian, sigue presentando esto, pues bueno, ahí ya se sigue, ¿no? Podemos pensar de que hay líquido en el intestino. Bueno. Primer tendón subescapular. Vamos con el segundo tendón. Ambos tendones de la cara anterior, ¿no? Ambos tendones de la cara anterior. ¿Y qué hacemos con el tendón con el músculo supraespinoso? Les decía que en la cara posterior del omóplato tiene una espina, ¿no? Una espina que va a dividir la cara posterior del omóplato en dos fosas. Una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se va a insertar un músculo que se llama el supraespinoso, ¿no? O sea, el mismo músculo que adopta el nombre de la fosa. El músculo supraespinoso. Este músculo va a pasar por debajo de lo que es el acromión, por debajo del acromión y por encima de la cabeza del húmero, y va a tener un tendoncito que se va a insertar en el trocánter mayor. En el trocánter mayor viene la cara anterior. ¿Qué hace este músculo? Pues va a ser la abducción del húmero y la elevación del brazo. En eso consiste. Para poder evaluar este tendoncito, le vamos a pedir al paciente que haga esto. Ya habíamos dicho que estaba en posición de pedir plata, después le hemos hecho pasar que la mano se vaya para afuera. Vamos a pedirle al paciente que ponga la palma de la mano en la parte posterior, y así lo que nosotros vamos a hacer es que, aquí tenemos, ¿no?, la corredera bicipital. La corredera bicipital otra vez va a ser nuestro punto de encuentro principal, ¿sí? En este caso es del otro hombro, por favor, el otro era del otro hombro, ¿no? Ya. Acá tenemos la corredera bicipital. En el trocánter mayor se va a insertar ahí el supraespinoso. Cuando le pedimos que haga esta posición, la corredera bicipital ahora se va a ir para adentro. Como se va a ir para adentro, ya que estaba insertada en la corredera el supraespinoso, se va a exponer más, va a salir. Y cuando salga, ahí es donde nosotros vamos a evaluar el supraespinoso, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a evaluar el supraespinoso. ¿Y qué tenemos que evaluar? Todo lo de siempre, ¿no? Que esté homogéneo, que tenga una buena integridad de las estructuras miofibrilares, que no haya líquido. Les vuelvo a decir, voy a repetir eso como logro toda la clase. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos un supraespinoso patológico, ¿no? Engrosado, hay líquido. Por encima del supraespinoso hay una bursa que se llama la bursa subdeltoidea, o sea, que está por debajo de la deltoides. Cuando hay líquido y cuando hay una inflamación de algún tendoncito del manguito rotador, se va a llenar de líquido esa bursa, y eso se le llama bursa subdeltoidea, una bursitis del músculo subdeltoideo, ¿no? Y acá fíjense cómo este músculo está engrosado, está heterogéneo, no tiene un patroncito miofibrilar continuo, acá está un poco heterogéneo, entonces con eso corroboramos de que hay una inflamación de ese tendoncito. Muy bien, hasta aquí estamos bien, ¿no? Ya hemos evaluado 2 de los 4 tendones componentes del manguito rotador. En la cara anterior tenemos 2. Ahora, para evaluar los otros 2, nos vamos a ir a la cara posterior. Ahora vamos a buscar en el hombro, en la cara posterior. Para buscar este tendón en la cara posterior, lo que nosotros vamos a pedir al paciente que haga ya también esta posición, con el codo bien apegado en el torso del paciente, y la mano ya no está en posición de pedir plata, sino le vamos a pedir que agarre el otro hombro, ¿no? Y al hacer esto, entonces se va a exponer mejor el infraespinoso. Atrás, en el compartimiento posterior, el infraespinoso es fácil de reconocer porque el infraespinoso es un músculo
que va a estar en la fosa infraespinosa, ¿no? Por eso adopta ese nombre, la fosa infraespinosa. Son 3 músculos en forma triangular que se van a ir a insertar en un solo tendoncito, en el trocánter mayor también, pero en la cara posterior, ¿ya? En el mismo trocánter en la cara posterior. Nosotros lo que vamos a ir a buscar primeramente es la espina, esta espinita, ¿sí? Buscamos la espina de la escápula. Ahí tenemos la espina de la escápula. Esto se puede buscar incluso palpando. Ustedes palpan, si ustedes si quieren ahorita se palpan el hombro y van a encontrar facilito lo que es la espina de la escápula. Inmediatamente por debajo de la espina de la escápula, ahí van a encontrar el tendón. Y se va a poder reconocer el tendón del infraespinoso. Acá lo tenemos inmediatamente por debajo de la espina, ¿no? Ahí está el tendoncito. Ahora, acá no solamente nos sirve este corte para evaluar el tendoncito, sino que por debajo de este tendón, entre la cabeza humeral y el tendón, hay una estructura triangular aquí atrás, que es el labrum posterior. También tenemos que evaluar el labrum posterior. Volvemos a buscar el infraespinoso, fíjense, buscando la espina, por debajito de la espina, ahí tenemos el tendoncito. Como todos los tendones, buscamos las características habituales, ecográficamente habituales de los tendones, ¿sí? Y acá atrásito tenemos esta imagen triangular que corresponde al labrum posterior. En este caso hay una calcificación en el centro del labrum posterior, ¿no? Que esta calcificación nos indica que hay signos de osteodegenerativos. Ahí tenemos el infraespinoso, tercer tendoncito. Y el labrum también es en la misma posición. En la misma posición vamos a encontrar el labrum, ¿no? Que va a ser esta imagen triangular. Mismas diapositivas que la anterior, mismo corte, acá abajito está el labrum. Acá tenemos, ¿no? Otra vez el labrum con una calcificación. Perdón, con la posición glenoide. Acá está el labrum. Muy bien. Ahora nos toca buscar el último componente del manguito rotador, que es el redondo menor. ¿Bien? El redondo menor. ¿Y cómo hacemos para encontrar el redondo menor? Bueno, recordemos que tanto el redondo menor como el redondo mayor son 2 músculos que se van a insertar en el borde axilar del omóplato, y ambos son unos músculos cilíndricos, ¿no? Por eso es que cuando hacemos cortes transversales los vamos a ver como redonditos. Son músculos cilíndricos, de ahí tiene el nombre de redondo, ¿bien? De estar redondeados. Bueno. El de encima va a ser el redondo menor porque tiene una trayectoria más corta y se inserta en el trocánter también, el trocánter mayor, pero en la porción posterior. Y el más inferior, que tiene una porción más larga, se le va a llamar el redondo mayor. Y este se va a insertar en el labio posterior de la corredera bicipital. En el labio posterior de la corredera bicipital. Estos dos. De todos los tendones que tenemos que buscar en el hombro, buscamos todos, incluyendo el redondo menor, menos el redondo mayor. El redondo mayor no hace falta buscar. ¿Listo? Eso no forma parte de nuestro estudio, porque esto generalmente va a estar en planos profundos. Bien. Bueno, esto es lo que habíamos hablado del redondo menor. ¿Y cómo buscamos el redondo menor? Pues bueno, volvemos a buscar la espina, ¿no? Fíjense, acá tenemos la espinita. Habíamos dicho que inmediatamente por debajo de la espina teníamos el infraespinoso. Así que si nosotros hacemos un corte longitudinal a este punto, tenemos la espina. Fíjense, acá tenemos la espinita, también el redondo menor. Y entonces a este redondo menor, una vez que hemos encontrado este músculo, vamos a elongar este redondo menor y ahí tenemos el tendoncito. Ahí tenemos el tendón. Entonces, fácil de reconocer, buscamos la espina, hacemos un corte longitudinal, sabemos que de la espina el primer tendón o el primer músculo va a ser el infraespinoso, el próximo músculo va a ser el redondo menor. Una vez que ya hemos encontrado el redondo menor, aquí cambiamos de eje, lo elongamos y ahí tenemos el de inserción del músculo, ¿no? ¿En qué posición? Me van a decir, en la misma posición del paciente, con la mano apoyada en el hombro contralateral.
Preguntas, dice, repita, se cortó, dice. Bueno, vuelvo a repetir. El redondo menor lo vamos a buscar por debajo del infraespinoso, ¿no? Volvemos a nuestro punto, a nuestra estructura importante, nuestro punto anatómico importante que va a ser la espina. Les decía que esta espina ustedes lo pueden palpar, bastante sencillo. Y también les decía que el primer músculo que vamos a encontrar en un corte longitudinal, pues va a ser el infraespinoso. Y una vez que hemos encontrado el infraespinoso, el siguiente músculo va a ser el redondo menor, ¿no? El redondo menor. Una vez que ya hemos caracterizado, ya hemos encontrado el redondo menor, a este redondo menor lo vamos a elongar y ahí tenemos la inserción del tendoncito en el tubérculo mayor, pero en la cara posterior, ¿no? Entonces es así de fácil, de sencillo. Bien. Ya tenemos los 4 tendones del manguito rotador. Por clínica, en realidad, cuando uno tiene todo esto al día, es fácil de encontrar, ¿no? En la cara anterior habíamos dicho la corredera bicipital, una estructura muy importante para encontrar los 2 tendones. En el compartimiento posterior, la espina del omóplato para encontrar los otros 2 tendones. Demasiado fácil, muy sencillo. Acuérdense de las posiciones, eso sí nos ayuda, ¿no? Las posiciones, acuérdense de eso. Bien, ya hemos evaluado la corredera bicipital, ya hemos evaluado el deltoides, ya hemos evaluado los componentes del manguito rotador, ya hemos evaluado el labrum posterior. Ahora nos falta el último paso, que es evaluar la articulación acromioclavicular. Y la articulación acromioclavicular es también fácil de reconocer. Ustedes solamente siguen la clavícula con el transductor, esta es la clavícula, y en el sitio donde se articula con el acromion, ahí nosotros vamos a buscar en esta porción. Vemos que hay un tendoncito, pero un ligamento por encima, que va a ser el ligamento acromioclavicular. Es un ligamento que sí podemos evaluarlo. Y acá abajito, o en este sector, tenemos que ver las superficies óseas continuas, ¿sí? No tiene que haber irregularidades y no tiene que haber aumentos ni abombamientos de la cápsula articular a este nivel. Acá tenemos uno patológico, fíjense la articulación, y hay un abombamiento de la cápsula y un aumento del líquido, ¿no? Un aumento del líquido, un derrame articular. Este sitio es un sitio muy común de encontrar artrosis, ¿no? Fíjense acá, tenemos una bursitis, esto se llama una bursa del acromion, está aumentado, esta bursa tiene líquido y además tiene compartimiento o vegetaciones intrasinoviales, ¿no? Una sinovitis crónica. Ahí tenemos la clavícula y el acromion, totalmente irregular. Bien, bueno, perdón, esto se me escapó. Vamos con algunas patologías más puntuales. Yo les decía que el músculo supraespinoso pasaba, o sea, el supraespinoso viene de la cara posterior del omóplato, se inserta en la fosa supraespinosa y este tendoncito pasaba por el acromion y el húmero, ¿no? Les dije, hay un espacio entre el acromion y el húmero, entre estas 2 estructuras pasa el ligamento, el supraespinoso, y se va a insertar en el compartimiento anterior. Bueno, de todos estos 4 componentes del manguito rotador, vamos a ir por porcentajes. El que más se afecta, el que más inflamado está, es el supraespinoso. De hecho, de 10 pacientes que vienen con síndrome de manguito rotador, por lo menos 7 o 8 van a tener lesión del supraespinoso. Después viene el subescapular, después viene el infraespinoso y de última el redondo menor. El redondo menor es el que menos se lesiona, ¿listo? De hecho, hasta ahorita yo nunca he encontrado una lesión del redondo menor, porque hay que ser demasiado puntual, es un tendoncito que pocos se lesionan. El que más se lesiona es el supraespinoso. ¿Y qué pasa con el supraespinoso? Uno de los motivos, porque puede ser por varias cosas, ¿no? Puede ser por, desgarros, por golpes, por mal movimiento, inflamaciones, ejercicios, o todo lo que ustedes quieran, pero uno de los motivos principales es por el síndrome del pinzamiento. ¿Qué significa eso? Como pasaba este supraespinoso entre el acromion y el húmero, o pasa por estas 2 estructuras, a veces esta ventanita es muy corta.
como es muy corta, el tendón sufre para pasar por este espacio, ¿no? Lo pinza, lo atrapa, y como lo atrapa va a generar inflamación. Y por lo tanto vayan a buscar si es que no existe síndrome de pinzamiento y ustedes se van a dar cuenta bastante bien. ¿Cómo lo sabemos? Háganle el contralateral. Vayan a buscar del otro lado cómo está el espacio. Si ustedes ven, pueden hacer una medida de acá a acá. Si ustedes ven que del otro lado hay una diferencia entre 5 milímetros, pues, y además este es el lado afectado, pues seguramente está teniendo un síndrome del pinzamiento. Acá, además del síndrome del pinzamiento, porque está el supraespinoso acortado, hay una ventana muy cortita, le están inyectando, seguramente le están haciendo una infiltración, le están pasando un corticoide para desinflamar esta mucosa. Bien. Vamos a ver algunos casos entonces. Por ejemplo, el típico paciente, y van a ver que la mayoría son productos de este tendoncito, viene con dolor en el hombro, le hacemos la ecografía y encontramos el supraespinoso engrosado, fíjense que está engrosado, heterogéneo, ¿no? Engrosado y heterogéneo, se nota, no es un patroncito miofibrilar normal, tiene una tendinosis. Ahora ya el término más adecuado es la tendinosis, ya no es tendinitis, una tendinosis del supraespinoso. Acá tenemos otro. Fíjense lo importante que es hacer un estudio comparativo de un lado con el otro lado, ¿no? Del lado derecho como está normal, del lado izquierdo como está engrosado, pueden hacer las medidas respectivas y se reconoce que está engrosado, por lo tanto, una tendinosis, en este caso, del subescapular del lado izquierdo. Acá, además, líquido en la bursa, por lo tanto, una bursitis subdeltoidea, ¿no? Porque está por debajo del deltoides. Una bursitis subdeltoidea. Acuérdense que la bursa que está debajo de la deltoides va a ser la subdeltoidea y la bursa que está cerca a la acromion va a ser la subacromial. Otro, fíjense, este es el supraespinoso, solo que en su lugar ya hay calcificación, ¿no? O sea, esto es una tendinosis crónica con... Ustedes saben que cualquier proceso inflamatorio crónico pues va a terminar calcificándose. No solamente en los músculos, en cualquier otra parte va a terminar calcificándose. Por lo tanto, tenemos calcificaciones, lo que nos indica que es el crónico de inflamación. Acá tenemos una ruptura, aquí dice completa, pero me parece que es incompleta, porque todavía hay alguna continuidad del patrón fibrilar, ¿no? Fíjense, este tendoncito se rompió y las porciones separadas están empezando a bombar a los costados, ¿no? Ya tenemos aquí otro, la ruptura del tendón y líquido por debajo, una ruptura. Bueno, acá tenemos otro supraespinoso totalmente heterogéneo, también está roto porque fíjense, aquí viene con una continuidad, se hace un hundimiento y continúa, como tiene este hundimiento, aparte acá no vemos continuidad del patrón fibrilar, aquí está el patroncito, hay una discontinuidad y aquí continúa, entonces hay una ruptura también incompleta, ¿no? Una ruptura parcial del supraespinoso. Todas estas imágenes podrían ser de cualquier tendón, ¿no? Ustedes tienen que habituarse, tienen que encontrar a qué corresponde, haciendo las respectivas maniobras, buscando el respectivo tendoncito. Aquí tenemos más bursitis. Líquido en la región subdeltoidea, ¿no? Aquí tenemos todo el deltoides, por debajo tenemos líquido, entonces bursitis del subdeltoidea, de la bursa subdeltoidea. Y acá hay, me parece, un proceso inflamatorio del tendón, ¿no? Bueno, acá esta imagen lo que más nos quiere representar es la bursa. Bueno, seguimos con más imágenes. En este caso, otro tendón supraespinoso. Fíjense que es uno de los tendones más afectados. Acá tenemos una ruptura, hay una discontinuidad. No es el mismo patroncito normal del otro lado. Acá hay una ruptura, está discontinuo. No se reconoce el supraespinoso bien, ¿no? Está roto, tiene una ruptura ahí. En cambio, del otro lado, pues se ve bien. Así es como tenemos que mandar las fotos. La foto del tendón afectado y su contralateral
con la imagen normal, ¿no? Para hacer siempre el estudio comparativo, siempre que sea el estudio comparativo. Otra ruptura, fíjense, acá está la inserción, acá está el resto del tendón y hay una discontinuidad abrupta, por lo tanto una ruptura completa del supraespinoso. Y esto va a empezar a regresionar, ¿no? O sea, después de esto el traumatólogo tiene que agarrar y estirar para juntar los dos campos. Más imágenes. Acá tenemos ya una postquirúrgica, ya lo han solucionado, pero todavía está un poquito heterogéneo, todavía tiene algo de inflamación. Tiene líquido, ahí abajito acá también tiene líquido. Esto sí es líquido, no es anisotropía. Esto sí es líquido. Muy bien, antes de pasar a codo, hablemos de hombro. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Doctor, buenos días. ¿Se escucha? Sí, doctora Caro, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Doctor, una consulta para yo poder orientarme en un proceso de un golpe en la región muscular. ¿Cómo puedo describir en un informe la estructura ecoestructura? Los músculos. Perdón. Se me cortó un poquito, dígame. A ver, ¿me puedes repetir de nuevo? Doctor, para reportar en un informe ecográfico, ¿cómo puedo describir un golpe de un músculo, la ecoestructura muscular? Eso es mi duda, doctor. Cuando veo, vienen, pero no veo ruptura, pero sí veo algo y no sé cómo describirlo. ¿Cómo lo puedo describir su ecoestructura? Ya, bien. Hablemos primero entonces de los grados de lesiones, ¿no? Hay 3 tipos de grados. El primer grado va a ser simplemente la distensión muscular. ¿Qué significa la distensión muscular? Cuando el músculo no hay ninguna ruptura, como vos dices, pero está inflamado, ¿sí? Quiere decir que hay microrupturas o micropatologías que no se reconocen por la ecografía, que vos lo ves todo íntegro, pero si ves un área heterogénea. A eso se le llama distensión muscular y sería el primer grado. El segundo grado ya es cuando vos ves que hay una disrupción del patrón miofibrilar, pero no completa, ¿no? Y ahí lo que ustedes pueden hacer es poner porcentajes, por ejemplo. Acá, vamos a ir con ejemplos. Acá, por ejemplo, ponemos una incompleta, vamos a buscar. Acá, decimos que hay una ruptura, este sería ya el grado 2, una ruptura parcial del tendón, de aproximadamente, no sé, yo creo que va entre 40 y 50% de la integridad del tendón. Ahí sí puedes utilizar porcentajes, y los porcentajes son bien subjetivos, ¿no? Ya son subjetivos, vos lo ves, dices, bueno, aproximadamente debe ser 50-40%. No están obligados a colocar el porcentaje, pero si quieren ser un poquito más característicos, pueden colocar. Porque no es lo mismo una ruptura parcial del 10% que una ruptura parcial del 80 o 90% aproximadamente, ¿no? Seguramente el que está más roto, pues lo van a entrar a operar, le van a hacer la cirugía, y el que tiene una ruptura, pero chiquitita, pero sigue siendo parcial, pues bueno, eso seguramente le van a inmovilizar y van a esperar a ver si es que se puede solucionar el caso. Eso sí pueden hacerlo. Y el tercer grado sería cuando ya hay una ruptura completa, ¿no? Por ejemplo, acá. Completa con separación de sus cabos inclusivos. ¿Listo? Bueno, no sé si ahí va tu pregunta, doctora K. Si vos ves que es una lesión de un tendoncito, pero no ves que hay disrupción de la continuidad ni nada, lo puedes denominar distensión muscular. O un desgarro grado 1. Yo no soy partícipe de poner desgarro grado 1 porque si yo le pongo desgarro grado 1, a veces, no sé, un doctor que no sabe la gradificación, pues va a pensar que está roto y se va a asustar. En cambio, puedes utilizar el término distensión tendinosa o distensión muscular. Bien, Marcela dice, 2 preguntas. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes del músculo deltoides? Y bueno, la ruptura y el desgarro. ¿Cómo se explora? No lo observé bien, gracias. Con respecto a las bursas, a partir de considera patológica. Desde que vos ves la bursa ya es patológica. Las bursas son espacios virtuales que no se tienen que ver. La bursa no tiene que tener líquido. Cuando ya hay líquido ya es patológico.
no voy a volver a repetir. ¿Bien? No, mentira. Vamos a hacer la misma maniobra para pidiendo plata y la manito para afuera. Cuando hagamos esta maniobra, rotación externa, el deltoide sale de su lugar y se genera la subluxación. Bueno, ¿alguien más? ¿El tipo de transductor? El transductor para... bien, muchas gracias, doctor. Es algo que tendría que haber explicado al comienzo de este estudio. Para todo lo que es ecografía muscular se utiliza el transductor lineal, bien, el de alta frecuencia. Mejor si tenemos un transductor que se aproxime a los 15 MHz. ¿Bien? Mejor, obviamente no todos tenemos esa posibilidad de tener un transductor que se aproxime a los 15, pero con un transductor lineal y un equipo, más que todo va también por el equipo, un equipo que sea, no les digo uno de alta gama, pero de mediana gama, que sí se pueda reconocer bien el patrón muscular, pues es más que suficiente, ¿no? Es muy importante también estos aspectos técnicos, porque yo les sugiero que no se aventuren a hacer osteomuscular con equipos obsoletos, que ya están antiguitos, que tienen el transductor así chiquitito. Hay equipos que tienen un transductor lineal bien pequeño, o ya la imagen no es óptima, entonces no se animen a hacer ecografía osteomuscular con ese tipo de equipos. Esto traten de que sea lo más actual posible, pero con un transductor mediano va bien. Entre 9 a 15 MHz es más que suficiente. Mientras más se acerca a 15, mejor, ¿no? ¿Alguien más que quería consultar? Doctor. Sí, bueno. Si se puede, ¿usted tiene algún informe, un reporte estandarizado para los sectores o secciones? Sí, los tengo estandarizado, ¿nos va a compartir eso? Sí, al terminar la clase, en la noche, yo les voy a pasar las diapositivas, se va a pasar la grabación del video y también les voy a pasar los protocolos. Los protocolos de todas las regiones que vamos a hablar en este clase. Bien, a ver, ¿podrías repetir la evaluación cuando se une el síndrome del pensamiento? Nada, el síndrome del pensamiento es buscar el supraespinoso y ya saben cómo buscar el supraespinoso. El paciente le van a pedir que ponga la mano para atrás. Cuando ponga la mano para atrás, ustedes simplemente, como a todo supraespinoso, irán a buscar el mismo y lo que vamos a buscar es el espacio entre el acromión y el húmero, tratar de medir este espacio y háganle el comparativo con el contralateral. Si en el contralateral da una diferencia de más de 5 milímetros, pues ya estamos hablando del síndrome del pensamiento, ¿no? ¿Cómo se visualiza una bursa en la eco? Oscura o negra, con líquido. Se observa con líquido y es bastante sencillo de reconocer. Acá, fíjense, la bursa y tiene líquido en su interior, ¿no? Si tiene líquido, ninguna estructura tiene que tener líquido. Ahora, y si tiene líquido, si ustedes ven que hay líquido, hay que buscar que no sea del tendón, que no sea de la cápsula, o en este caso de la bursa, ¿ya? De la cápsula es muy difícil que se aumente el líquido. Donde más se va a ver los líquidos va a ser en las bursas, ¿ya? Bien, ¿quién más tiene consultas, dudas, preguntas antes de pasar a codo? Podrías repetir cuándo, pero ¿cuánto qué? No me dijo cuándo. ¿Cómo diferenciar un desarme articular de una bursitis? Bien, eso es lo que justamente te decía. Usualmente el desarme articular en el hombro no es tan frecuente. Lo que sí son las bursas, ¿ya? La bursitis, eso sí van a encontrar. Ahora, si ustedes quieren encontrar desarme articular en las cápsulas, que forma parte de la cápsula, vamos a ir para atrás. Cuando ustedes vean el manguito rotando, acá por ejemplo tenemos un desarme articular, pero de la articulación acromioclavicular, ¿no? Aquí hay un desarme de la articulación acromioclavicular. En la región posterior es bueno también para reconocer. Aquí tenemos el labrum espinoso y acá si vemos
aumento del líquido entre la cabeza humeral y acá que tenemos la cápsula, aquí vamos a poder reconocer el derrame articular. Pero lo que yo les quiero mostrar es la porción de la corredera bicipital. Perdón. Acá. Por ejemplo, tenemos perdón, les quiero mostrar una buena imagen. Bien, acá tenemos el supraespinoso, por ejemplo. Si vemos entre el supraespinoso y la cabeza una separación del líquido, pues esa sería la cápsula. Pero es muy difícil encontrarla, ¿sí? Generalmente donde ustedes van a encontrar más es en las bursas. Acá adelante, no atrás. Ahí es donde más van a encontrar el líquido. ¿A partir de qué medidas se denomina capsulitis de la articulación acromioclavicular y dónde se toma la medida? Ya, yo más que medir, yo no soy yo no estoy tan a favor de medir, ¿ya? Y eso les voy a repetir en toda la clase. Yo no estoy a favor de hacer medidas, ni de tendones ni de ligamentos. Por eso les decía, hagan comparaciones. Comparen la cápsula acá tenemos, ¿no? La articulación. Comparen esta con el contralateral. Si ustedes piensan que hay una patología aquí, busquen el contralateral, porque la mayoría de las lesiones son unilaterales, solamente afecta a un hombro, no afecta a los dos. Ya, si tienen muy mala suerte de que afecten los dos, pues lo otro que pueden hacer es verse el hombro de ustedes, ¿no? Pero bueno, es muy difícil que sea bilateral, generalmente es de un lado nada más. Y si es de un lado, comparen con el otro para ver si es que hay o no hay engrosamiento de la cápsula o algo. Ahora, de la cápsula no tiene que sobrepasar ninguna cápsula más de 2 milímetros. ¿Bien? Si pasa más de 2 milímetros, que es como una medida estándar, ya pueden decir que hay un engrosamiento de la cápsula. Pero generalmente el engrosamiento de la cápsula no viene solita, ¿no? Siempre va a venir acompañado de vegetaciones, o de tabiques o de algo más. Siempre va a tener algo más como para decir que está engrosado. Y además no se olviden de colocar Doppler. Pónganle Doppler. Si es un engrosamiento sinovial, va a tener vascularización periférica. ¿Bien? Como para que ustedes refuercen su diagnóstico de una sinovitis, ¿no? De una sinovitis. Bien. Para medir tendones y músculos siempre con el contralateral. Bueno, les propongo dos cosas. Siempre hacemos una pequeña pausa para que ustedes se puedan tomar un vasito de agua, un refresquito, porque hace las 3 horas de corrido, ya me han reclamado antes, porque yo hacía estas 3 clases de corridas, me han reclamado que es muy pesado. ¿Qué tal si nos damos un pequeño break de 10 minutitos? Es si 23:35 arrancamos con codo, ¿les parece? Y de aquí ya no paramos más hasta terminar con el resto de la charla. Bueno, ahí me decían que sí. Así es que hasta nos vemos a -25, hacemos un pequeño break. 10 minutitos, por favor.
Cuando regrese ya no va a ver. Nos vemos, gracias, chao.
caray.